Hola, yo soy Irena Michelle de Sexto C. Voy a hablarles de un caso que estuvimos viendo en la clase de ciencia con la misma Aritza. Este es el caso de Mario. Mario es un aprendiz de panadería y ha decidido abrir su propio negocio. De acuerdo a lo que aprendió, sabe que en la elaboración del pan, las levaduras transforman el almidón en un azúcar más sencilla llamada glucosa, y lo hacen mediante la enzima amilasa. La mayor parte de los azúcares los utiliza la levadura para vivir y desarrollarse, y otra parte queda en la masa del pan. A este proceso se le conoce como fermentación, el cual produce alcohol, concretamente etanol, que se evapora durante el horneado, y dióxido de carbono. Teniendo en cuenta sus conocimientos y siguiendo la receta de su maestro, se puso en marcha para preparar su primer pedido. Sin embargo, en su intento por prepararlos con la rapidez que se requiere, ha encontrado algunas dificultades. Notó que cuando mezcla la levadura con el agua a una temperatura menor o igual a 20 grados Celsius, esta demora en activarse, provocando un retraso en la producción. Investigando, encontró que la temperatura ideal para activar las levaduras y así éstas puedan iniciar con la fermentación es de 35 grados Celsius, por lo que en los siguientes días mejoró este aspecto. Sin embargo, encontró otro problema. En su intención de ahorrar la cantidad de azúcar, decidió reducir las cantidades especificadas en la receta original, trayendo consigo un gran problema, pues cuando disminuyó esta sustancia, notó que la producción del dióxido de carbono, gas producto de la fermentación, era menor, evidenciándose en la disminución del tamaño de la masa de los panes. A partir de esta experiencia, ha aprendido que las levaduras necesitan unas determinadas condiciones de alimento, humedad y temperatura para poder vivir y desarrollarse y así dar lugar a la fermentación de la masa. Sin embargo, aún se pregunta si realmente existe alguna relación entre la cantidad de azúcar y la cantidad de dióxido de carbono producido por la fermentación de las levaduras. Teniendo en cuenta esta situación, ¿qué pregunta de indagación plantearías tú para que Mario pueda resolver su inquietud? ¿Cuál sería la hipótesis de indagación? En esta situación hay muchas variables, por lo tanto se podrán hacer muchas preguntas de indagación. Yo me he centrado en las variables mencionadas en el último párrafo. En él dice, sin embargo, aún se pregunta si realmente existe alguna relación entre la cantidad de azúcar y la cantidad de dióxido de carbono producido por la fermentación de las levaduras. Entonces, la variable independiente sería la cantidad de azúcar y la variable dependiente sería la cantidad de dióxido de carbono producido por la fermentación de la levadura. Problema de indagación. Nuestras preguntas de indagación en este caso pueden ser: ¿de qué manera afecta la cantidad de azúcar en la cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura? ¿O cómo influye la cantidad de azúcar en la cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura? O también, ¿de qué manera influye la cantidad de azúcar en la cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura? La pregunta de indagación puede estar redactada de muchas diferentes formas, pero siempre debe ser una pregunta. Debe tener la variable independiente y dependiente, y ellas deben mostrar una relación de causa y efecto. Hipótesis. Para hacer nuestra hipótesis también debemos de tener en cuenta de que la hipótesis es una posible respuesta a nuestra pregunta de indagación, y es algo que suponemos, y todavía no sabemos si es cierto o no. En ella están presentes las variables independiente y dependiente, y muestran una relación de causa y efecto. Se pueden hacer muchas hipótesis. En este caso, por ejemplo, podemos hacer: a mayor cantidad de azúcar, mayor será la cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura. O, si hay más cantidad de azúcar, entonces habrá más cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura. O también, el aumento de azúcar provoca aumento en la cantidad de CO2 producido por la fermentación de la levadura. Este dibujo representa un experimento que realizaron un grupo de estudiantes de sexto grado para demostrar la producción de CO2 en las levaduras durante la fermentación. El experimento consistió en colocar la misma cantidad de levadura en 3 diferentes botellas de plástico. Luego se colocaron diferentes cantidades de azúcar en 3 globos. Después se dejó caer el azúcar de los globos en el interior de las botellas y observen lo que sucedió con los globos. En la imagen podemos observar que en la muestra número 1 se echaron 40 gramos de levadura y 3 gramos de azúcar, y cuando midieron el globo vieron que medía 19 centímetros. En la muestra número 2 también echaron 40 gramos de levadura, pero esta vez echaron 10 gramos de azúcar. Cuando midieron el globo vieron que medía 24 centímetros. A partir de esto podemos concluir que cuando hay más cantidad de azúcar, mayor será la cantidad de CO2 producido.
Tablas de registro de un experimento. Las tablas deben de tener un título. En este caso, su título es cantidad de CO2 producido. En dos casilleros debemos poner la variable independiente y la variable dependiente. Al lado de ellos debemos de poner cómo lo estamos midiendo. También debemos de poner las muestras. En este caso son la muestra control, la muestra 1 y la muestra 2. En el siguiente recuadro debemos poner cuánta cantidad le pusimos. Ahora debemos poner la cantidad de CO2 que se produjo. En la muestra control se producieron 0 centímetros, en la muestra 1 19 centímetros y en la muestra 2 24 centímetros. Gracias.